Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Algunos me conocen, otros no. Yo salí hace 16 años como misionera. Me congregaba en la iglesia central con el pastor Guillermo y la pastora Amparita Cano, y realmente es un gozo para mí poder ver iglesias que han surgido y han crecido, porque cuando yo pasaba por aquí hace años atrás no existía este lugar tan hermoso donde ustedes pueden venir a crecer y pueden venir a escuchar la palabra de Dios. Así que para mí es un gusto el poder ver lo que Dios está haciendo en Armenia, está haciendo en Colombia y también en otros lugares del mundo donde la palabra de Dios está creciendo. Mi familia toda es de Armenia. Yo estudié en Bogotá, pero el día que me gradué me vine de la universidad, me vine corriendo obviamente a Armenia a trabajar. El Señor nos permitió con Dinamis trabajar en la red de intercesión misionera, que en esa época se llamaba RIMI, Red de Intercesión Misionera Infantil, la red de oración misionera que se llamaba RON, ahora se llama Tiempo de Aventura Misionera, y estuve viajando por muchos lugares de Colombia levantando comités locales de misiones. Juntamente con el pastor David Woodward y su esposa Margot, trabajamos muchísimo capacitando maestros para enseñarle a los niños. Yo estaba feliz porque iba a tener los niños ahí, pero bueno, se me los llevaron. Qué lindo poder estar aquí. Y quisiera que oráramos para que el Señor hable a nuestros corazones con lo que Él tiene hoy preparado para nosotros. Realmente yo estoy muy feliz de estar acá. Realmente quisiera vivir en Armenia toda mi existencia, pero bueno, Dios me llamó a servirle y me ha llevado a diferentes lugares. Mis 5 primeros años estuve en Costa Rica, luego el Señor me llevó a otro lugar y estos últimos 10 años estuve en Bolivia, no por mi voluntad, sino por la de Él, en un lugar donde no hay café, imagínense, no hay mar y no hay fútbol. Al menos nosotros tenemos al Deportivo Quindío, pues ahí vamos a veces, venimos, pero bueno, cierto, uno ahí se consuela con el equipo de fútbol que le tocó, cierto, ni modo. Pero bueno, así de que oremos al Señor y que Él nos hable en esta mañana y podamos salir de aquí fortalecidos en Él, desafiados por su palabra. Y yo sé que el Señor para cada uno de nosotros tiene algo que hablarnos. Señor amado, en esta mañana te doy gracias por esta linda mañana, por este tiempo tan especial que nos regalas, porque eres tú, Señor, eres tú quien nos convocó a este lugar en esta mañana, quien nos ha dado la vida, la misericordia nuevas cada momento, y queremos pedirte que hables a nuestro corazón, que no solamente sea una palabra más o palabra de hombres, sino que sea tu palabra, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Llévate toda distracción, todo cansancio, toda inquietud de nuestra alma, la sujetamos a Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué harían ustedes por amor? ¿Qué harían por amor o qué han hecho por amor? Por ahí vi a algunos enamorados. ¿Qué han hecho ustedes por amor? Y se ríen, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes por amor o qué han hecho por amor, verdad? Tal vez muchos les ha tocado caminar, ¿cierto? A otros llevar serenata, chocolates, ¿cierto? ¿Qué cosas haríamos por amor o qué cosas hemos hecho por amor? Es la pregunta que hoy Dios tiene para nosotros. ¿Qué haríamos nosotros por amor? Y quisiera que viéramos un pasaje bíblico importante, y es que en medio de esta crisis, en medio de lo que pasó en el 2020 con la pandemia, realmente nosotros teníamos que preguntarnos qué podríamos hacer por amor, ¿verdad? Y quisiera que pasáramos a unas fotos que tengo allí, no más adelante, son donde están unas fotos
Y yo quiero que veamos estas fotografías por un momento. Y la siguiente, por favor. Uno no ve esas fotografías de guerras, de hambres, de personas necesitadas, ¿verdad? De personas que están en conflicto, desplazados. Y entonces uno podría preguntarse, wow, ¿qué haría por amor? Pues ayudarlos, ¿verdad? Y quiero que nos devolvamos al versículo bíblico en Mateo, me acompañen a Lucas capítulo 21. Dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os afanéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero al fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y quiero que entendamos que dice ahí la escritura, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y quiero que nos devolvamos un momentito ahí donde está esta fotografía. Aquí solamente quise resumir un poco las pandemias que han azotado al mundo, porque pensamos que el 2020 tomó de sorpresa a Dios y el coronavirus, y entonces esto, ¿qué fue lo que pasó? Pero yo quiero recordarles que en la historia han existido más de 20 o 30 pandemias que han azotado el mundo, como la peste negra, desde el año 137 que se registraron pestes a nivel local o mundial. Estuvo la viruela, la gripa española, la plaga de Justiniano, el VIH-Sida, la tercera peste, la peste antonina, las grandes pestes del siglo XVII y XVIII, la gripe asiática, la gripe rusa, la gripe de Hong Kong, la endemia o la viruela japonesa. También existió la peste o la gripe porcina, estuvo la fiebre amarilla, el ébola, el coronavirus, el MER, el SARS y las que vendrán, porque yo leo la escritura y ahí dice que todas estas cosas van a acontecer. De hecho, nosotros vivimos un terremoto aquí, ¿verdad? Y me acuerdo muchísimo que en ese momento la gente corría a nuestros templos o a nuestras iglesias y decíamos, oh, qué gran avivamiento. Pero muchos de ellos corrieron por la ayuda social, pero no por búsqueda de Dios realmente. Me acuerdo que el acopio era allí en la iglesia central y la gente venía por los mercados, por las ayudas. Es más, en el seminario, que también sufrió un poco, el Instituto Bíblico, ahí también se hicieron muchas ayudas. Y pensábamos que en ese momento Armenia, Quindío, iba a ser un lugar de gran avivamiento porque la gente estaba quebrantada, pero no. Pasaron los meses y algunos pocos años, cuando simplemente la gente había acudido era por una ayuda. Dice la escritura que todas estas cosas van a acontecer para que sea una ocasión de dar testimonio. O sea que coronavirus, y yo sé que muchos de ustedes o tal vez muchos de nosotros sufrimos pérdidas. Indudablemente muchos de nuestros familiares tal vez murieron, tal vez usted perdió su trabajo, tal vez perdió algunos recursos, perdió seres queridos o perdió su negocio, porque obviamente 6, 7, 8, un año, las cosas cerradas, y yo sé que eso es muy complicado, es muy difícil. Perdimos personas importantes, o para mí el pastor Guillermo Cano, que era mi pastor muy cercano, perderlo, o perder otros pastores como Eduardo Sánchez, o personas muy importantes ministerialmente para nosotros, ha sido difícil. Pero la escritura dice que todo esto es ocasión para dar testimonio. Y de hecho ahí al final dice que nos perseguirán y nos llevarán a la cárcel. Y usted dirá, bueno, aquí todavía no, pero es que déjeme decirle que hoy, cada minuto hay una persona que está siendo perseguida por su fe cristiana. Tal vez no aquí en el Quindío, Armenia, pero sí en otro lugar del mundo. Y de hecho no muy lejos, hace años atrás a muchos de los misioneros que hicieron traducciones bíblicas los mataron,
los asesinaron, los persiguieron y hay persecución religiosa y persecución de paramilitares o de la guerrilla o grupos de la ley que están persiguiendo a nuestros hermanos en lugares difíciles de conflicto. Porque cuando alguien deja las armas por una Biblia es motivo de persecución. Entonces sí hay una persecución y todo esto es ¿para qué? Ocasión de dar testimonio. Así de que usted y yo no nos podemos sorprender si dentro de unos meses viene otra peste o hay otro terremoto o siguen los rumores de guerras o guerras en el mundo. Se levanta nación contra nación. Si nosotros nomás estábamos pensando que íbamos a tener un pequeño conflicto con nuestro país vecino, pero lo que sucedió fue una gran migración, ¿para qué? Para una ocasión de dar testimonio de Él. Todo lo que sucede en el mundo hoy es una ocasión para dar testimonio. Entonces, siguiendo esa línea de lo que el Señor dejó en la Escritura, en medio de la siguiente, por favor, en medio de toda esta crisis, la próxima, nosotros como iglesia, la anterior, nosotros como iglesia en medio de la crisis, ¿qué somos? Nosotros somos los que tenemos la respuesta, nosotros somos los que tenemos la esperanza, nosotros somos los que estamos cimentados en la fe. A pesar de lo que usted y yo hayamos vivido durante ese año tan difícil y lo que haya sucedido o acontecido, nosotros tenemos que tener el gozo de la salvación. Y nuestro mayor recurso es Dios. No es un gobierno, no es la economía, no es las ayudas sociales, es Dios mismo. Y entonces cuando entendemos todo eso, nos podemos nosotros ya mirar, y por favor las siguientes, que son las imágenes de estas personas, pero quiero que vayamos a la última imagen, y es que eso siempre va a suceder, pero eso es nuestra motivación. Nuestra motivación no deben ser los niños desnutridos. Nuestra motivación no deben ser los desplazados o los migrantes que vemos en las calles con 3 o 4 niños y uno se quebranta porque los ves ahí. Recuerdo hace años, yo trabajaba en Confenalco como la directora de comunicaciones y estábamos en los ayunos que hacía la iglesia central de 7 días a principio de año y era mi día 7, iba a romper el ayuno, entonces salí a comprarme una ensalada de frutas a la Poderosa, ¿cierto? Y vengo yo con mi ensalada de frutas y voy entrando al edificio y había una indígena en Vera ahí afuera con 4 niños. Entonces yo la miré y le dije, Señor, oro por ella, bendícela, que la hermana Esneda pueda llegar a ellos, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo cuando subo al ascensor me dice, yo ya tuve misericordia de los en Vera, ahora te corresponde a ti tener misericordia. Obviamente me salí del ascensor y fui y le regalé mi ensalada de frutas después de 7 días de ayuno. Pero es que muchas veces oramos así, que Dios tenga misericordia, Él ya tuvo misericordia en la cruz. Y nuestra motivación, por favor, la imagen de la cruz, nuestra motivación para ir o que haríamos por amor no debe ser la tristeza, no debe ser el hambre, no debe ser la gente que está pasando tanto conflicto, porque eso siempre lo vamos a tener y nos vamos a desgastar. O dígame si usted ha orado 10, 8 años por su esposo o por un familiar y usted ya hasta a veces se cansa de tanto orar, porque no cambia, porque su motivación es que cambie, su motivación no es la cruz. Entonces cuando mi motivación es Jesucristo, cuando mi motivación es Él, cambia todo el sentido de qué haría por amor. ¿Qué haríamos nosotros por amor si el Señor hoy nos llamase a hacer algo? O yo sé que vamos a salir, tenemos hambre, qué rico irse a comer una arepa con queso, pero claro, uno se quiere comer la arepa y pasa alguien y uno, ay, pero ya me va a pedir, ¿cierto? Y uno por amor, o a veces hasta por lástima o porque le tocó, da las cosas, pero realmente es amor. ¿Realmente nosotros estamos invirtiendo nuestra vida de testimonio por amor o porque nos toca? ¿O cómo le testificamos a nuestra familia? ¿Por amor?
¿Cómo oramos por ellos, que son nuestros núcleos cercanos? ¿Por amor? ¿O ya nos cansamos? Sí, nos vamos a cansar. Nos vamos a desgastar, pero el amor de Dios es infinito y cuando estamos llenos del amor de Él, nunca vamos a dejar de hacer algo por amor. Y quiero que me acompañe a Hechos. Bueno, la siguiente imagen está en Juan 3:16, porque de tal manera amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ese es uno de nuestros versículos que usamos y en el cual creemos, pero ese mismo amor fue derramado en nuestros corazones. La siguiente, por favor. Hay un virus visible y un virus invisible. El mundo tiene una sintomatología y la pastora esta mañana oraba por los pecados de nuestra ciudad, por los pecados de nuestra nación, por los pecados de nuestra familia. Esos virus no fueron tan visibles, ¿verdad? En el 2020, en muchos lugares sí. Cuando estábamos encerrados, muchos de nosotros nos dimos cuenta que nos irritábamos fácilmente porque tal vez nunca habías pasado tanto tiempo con tu familia. Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo quería seguir allá encerrada con mis papás porque nunca había estado tanto tiempo con mis padres juntos, porque cuando me gradué de la universidad me vine a vivir, ellos vivían en Bogotá, yo me vine a vivir a Armenia y después de ahí me fui de misionera, entonces duré 20 años fuera no tanto, pero sí 10 años fuera de mi casa y cuando estudiaba, servía en la iglesia y no los veía. Entonces estos últimos años Dios me permitió vivir con ellos y en la pandemia vivir todos los días con ellos sin estar viajando o haciendo otras actividades. Y para mí fue el mejor tiempo que Dios me pudo regalar, aún dándome cuenta y teniendo un mayor tiempo de intimidad con Dios. Yo no sé si usted aprovechó o no aprovechó ese tiempo, pero sé que hay muchas sillas vacías de gente que culparon a Dios de lo que estaba pasando, que no se aferraron a Dios, sino que se aferraron a falsas doctrinas y seguramente quieren oír lo que quieren escuchar, ¿cierto? Y muchos de ellos se fueron y muchas iglesias, y el común denominador de las iglesias es que la gente dejó de asistir a la iglesia porque ahora van a otros lugares a escuchar lo que quieren escuchar, a lo que les parece dulce a su oído y quieren oír. Muchos dejaron la fe por querer abrazar otras doctrinas. Otros culparon a Dios por la pérdida de empleos, personas, familiares. Pero muchos, yo sé como ustedes están aquí y otros que están viendo el mensaje, estamos aferrados, abrazados a la cruz. Entonces, ese virus invisible está siempre, está ahí. Y nosotros tenemos que evidenciar a Cristo para que ese virus del pecado sea extinto por su sangre preciosa. Así que el Señor nos está llamando a ser parte de lo que es la misión de Él. Y para poder ser testigos de Él, para poder prepararnos para hacer manifestación de Él, necesitamos al Espíritu Santo. Y quiero que recordemos juntos qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 1, versículo 8. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le había dicho a los discípulos que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y dice así el texto, la siguiente por favor: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos estaban pasando una crisis porque su líder había muerto. Habían pasado una situación difícil de persecución, porque cuando matan a Jesús empiezan a perseguir a los seguidores de el que se llamaba el Cristo. Y Él les dijo: vayan y esperen la promesa. Y dice que la escritura dice que se fueron 500 al aposento alto. Y estaban todos reunidos ahí y como hasta perdían el tiempo porque escogieron al 12, que el 12 se había ya muerto.
Y entonces escogen a Matías como 12, pero el Señor les había dicho que esperaran la promesa del Espíritu Santo ¿para qué? Para ser sus testigos. Pero ¿saben qué pasó ahí? Que solamente 120 se quedaron. De los 500, solo 120 esperaron la promesa del Espíritu Santo y los otros 380 se fueron. Los otros 380 en medio de la crisis, en medio de la dificultad no quisieron esperar. Porque así nos pasa a nosotros, porque estamos esperando la promesa de Dios, estamos esperando la provisión, estamos esperando que eso se solucione, estamos esperando la sanidad o estamos esperando el milagro durante días, meses, años. Pero solamente 120. Si me ayudas con la diapositiva, por favor. Solamente 120 esperó. Y entonces en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 nos relata lo que sucede a los 120. Y dice: el día de Pentecostés todos los oyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde ellos estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y entonces después de varios días de esperar la promesa del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu. Y dice que se posó sobre ellos como lenguas de fuego y empezaron a hablar en un lenguaje diferente cada uno. Si usted lee el texto completo, hablaron en más de 15 diferentes idiomas. Y los que estaban en Jerusalén escuchando decían: ¿y estos por qué están hablando en mi idioma? Parto, medo, arameo, diferentes idiomas, porque Dios estaba diciéndoles que era necesario dar testimonio de Él a todas las naciones. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todos los que estaban allí decían, estaban asombrados de escuchar a judíos hablar otros idiomas. Y yo quisiera que la gente en Colombia y en el mundo pudiera decir: wow, de Quindío hay personas que hablan de las maravillas de Dios. Porque por mucho tiempo en nuestra cultura se decía: ¿y será que de Armenia puede salir algo bueno? Porque en nuestra cultura aquí en el Quindío, en Armenia, siempre se ha hablado de escasez, de no tengo poquito, no me alcanza. Y ese es el común denominador de escucharse siempre en las casas. Y yo entiendo que sí, no tenemos mucha inversión de industria, y entonces la gente tiene que ir a trabajar a otras ciudades como Pereira o otras ciudades, y tienen que emigrar de aquí porque supuestamente acá no hay, porque sí hay corrupción, porque sí hay otras cosas. Pero como nosotros no dependemos de eso sino de Dios, ¿por qué nosotros no somos los que cambiamos ese paradigma como iglesia de que si hay una tierra, si hay un pueblo, si hay una nación diferente que pueda hacer cosas diferentes aquí y en otros lugares del mundo? Entonces el Señor anhela que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros demos testimonio de Él, no solamente de Jesucristo como Salvador y Señor, sino de un Dios que transforma las familias, las personas, la condición humana de pecado, en una condición de esperanza, en una condición de fortaleza. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad a través del poder del Espíritu Santo para que nosotros demos testimonio de Él, aquí y en otros lugares. Y quiero que me sigan acompañando en Hechos capítulo 8, me voy a saltar rápido de Hechos capítulo 1, 2 a Hechos capítulo 8, versículo 26. Y quiero que mientras leemos esta historia usted vaya pensando cómo el Señor le puede estar hablando a usted. Dice: y un ángel del Señor le habló a Felipe,
prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Y quiero que podamos entender un poquito quién era Felipe. La siguiente, por favor. ¿Quién era Felipe? Felipe era el miembro local de la iglesia de Jerusalén, como usted o como yo. Era un miembro local, era obediente, era diácono, era irreprensible, era lleno del Espíritu Santo. Era como una de nuestras servidoras que están por ahí, como los ministros que estaban tocando acá en la plataforma, o como uno de ustedes que está ahí sentado esta mañana. Era miembro de la iglesia, ¿cierto?, de Jerusalén, pero hoy lo podemos pasar a este contexto. Era miembro de la iglesia acá en Armenia, ¿cierto? Entonces este hombre lleno del Espíritu Santo, después de que pasó Hechos capítulo 7, que apedrearon a Esteban, Dios les había dicho: ustedes me serán testigos cuando sean llenos del Espíritu en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 7, Dios utiliza una pequeña persecución y les toca salir a todos los miembros de la iglesia local huyendo, y Felipe se había ido para Samaria. En Samaria tenía un ministerio muy próspero. En Samaria él estaba siendo el pastor de la iglesia en Samaria. Y entonces Felipe, la próxima, es llamado a una misión, pero a la misión de Dios. Dios se le acerca a Felipe y le dice: Felipe, quiero que vayas por el camino que es desierto a Gaza. Pero para poder ir a ese lugar, él tenía que pasar por algunos lugares que no eran muy seguros, como era Jerusalén, donde estaban matando a los que seguían a Jesús. Y en el mismo contexto, quiero seguir leyendo Hechos capítulo 8, dice que entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Y ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. Quiero que veamos quién era el etíope. El etíope era un ministro de un gobierno de Etiopía y había ido ¿a dónde? A Jerusalén a adorar. El etíope era el principal del reino de la reina de Candace. Era eunuco y había ido a adorar a un Dios que no era el Dios de su pueblo, porque él era un etíope. Pero veamos la condición del etíope. Este hombre tan rico, tan poderoso, un ministro, iba en su carruaje. Para tener un carruaje en esa época, pues obviamente el carruaje no era un auto, era un camello, ¿cierto? Iba en su super camello último modelo. Pero mientras él fue a adorar a Jerusalén, él se estaba devolviendo. Y el Espíritu Santo en la iglesia le había dicho a Felipe: hey Felipe, vete por el camino que conduce al desierto para tener un encuentro con alguien. Alguien que estaba en una condición emocional, social, económica y familiar muy diferente. Los eunucos no podían entrar al templo, porque para los que no sepan qué es un eunuco, que creo que si todos saben, castraban a los hombres que trabajaban en los reinos para que no tuvieran relaciones con la reina. Era un hombre que no podía entrar a un templo porque la ley decía que a alguien que le faltara un miembro de su cuerpo no podía entrar a adorar. Era desechado por la sociedad por su condición. Era un hombre que posiblemente quiso tener familia, pero no podía tenerla, porque no podía procrear. Su condición económica era muy buena, pero tenía una gran necesidad, tanto que estuvo viajando más de 350 kilómetros para poder llegar a un lugar buscando a un Dios del cual había él escuchado. Y quiero que me acompañen a ver algunos detalles de ese lugar. La siguiente, por favor. Él vivía en Etiopía y tuvo que subir hasta Jerusalén. Y para poder llegar a ese lugar tuvo que transportarse durante varios días. Y si me regala la siguiente diapositiva, por favor. Quiero que nos ubiquemos un poco. Samaria al norte, el primer circulito que usted ve allá estaba Felipe.
Jerusalén en el medio y Gaza en la parte inferior de ese lugar. Y la línea punteada que usted ve al lado derecho era el camino real por donde todos los funcionarios públicos e importantes de los reinos tenían que transitar. O sea que él había ingresado por ese lugar, pero se estaba devolviendo por otro. Y Felipe, que estaba en Samaria, le tocó descender por un lugar difícil, un lugar donde había persecución, un lugar donde estaban asesinando a los cristianos. La siguiente, por favor. Felipe estaba tan cómodo sentado a las 8 o 9 de la mañana en el culto, pero el Espíritu Santo lo empezó a inquietar. Le dijo: hey Felipe, estás muy cómodo ahí sentado. Yo estaba súper feliz trabajando en mi carrera, soy publicista, comunicadora social, trabajando en mi carrera. Viernes, sábado y domingo salíamos a visitar todas las veredas. Yo salía a diferentes ciudades a levantar comités locales de misiones. Viajábamos con la pastora Amparo y el pastor Guillermo a muchas iglesias hijas que ellos estaban levantando en esa época. Les estoy hablando de hace 20 años atrás. Y yo estaba muy feliz porque yo estaba en el Quindío oliendo a café. No, ustedes, yo soy muy feliz acá. Pero el Señor tiene que llamarlo a uno y decirle: hey, ¿por qué no se va más bien más lejito, cierto? Entonces el Señor puede ser que en esta mañana usted le esté diciendo: hey, usted está muy cómodo, usted está muy tranquilo aquí, pero es que yo quiero que usted vaya allá. Y tal vez el allá no es que sea muy lejano, pero el allá puede ser su vecina o su vecino que anoche no lo dejó dormir porque hizo fiesta, ¿cierto? Y tal vez usted dirá: no, a ese señor o a esa vieja, ¿qué le voy a yo a predicar? Yo qué sé. Porque muchas veces nuestra actitud no es una actitud de amor. Entonces, Felipe estaba tranquilo, era un pastor muy importante en la ciudad. La comunidad, dice en Hechos, dice que todo el mundo se convertía. Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo iba a la iglesia, nadie le decía nada. Pero el Señor lo llama a que vaya por un camino, la siguiente por favor, a un lugar donde había un temor. Habían acabado de matar a su amigo Esteban apedreado por la fe. Peligro, una economía diferente, le tocó seguramente dejar a sus amigos, a su familia. Pero el texto dice que Felipe se levantó y fue. Felipe no le dijo: no, es que tengo que terminar de pagar la casita, tengo que terminar de hacer esto, voy a hacer lo otro. No, Felipe se paró y fue. Y cuando él va caminando allí, entonces Felipe va, la siguiente por favor, 80 kilómetros al sureste de Jerusalén. Entonces él va caminando, él ni sabía que iba porque Dios no le dijo a qué iba. El día que Dios me dijo a mí que renunciara, Él no me dijo para dónde iba ni qué iba a hacer. A mí en ese momento que el Señor me dice renuncia, ya me habían trasladado a Bogotá, estaba allí trabajando en Caracol y en otra cosa, y el Señor me dice renuncia. Y yo le dije: no, pero yo ahora no puedo renunciar. Bueno, renuncié, obviamente, obedecí, pero es que a veces el Señor no te dice a dónde te va a llevar. El día que renuncio es el día que Él me dice a dónde voy. Si no renuncio, Él no me dice a dónde voy, porque hay que ser obediente. Quiero que nos ubiquemos. La próxima, por favor. Puse el mapa de Armenia para que no se ubique y usted diga: no, pero es que hablándome de por allá de Jerusalén y esos mapas, menos mal acá hay mapas. Pero ubiquémonos en el Quindío. Es como si el Señor a usted le dice: bueno, me hace el favor y se va a ir al sur o al norte. Entonces, ¿qué queda al sur del Quindío? ¿Qué? Bueno, Geno, al valle, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal el Señor lo esté mandando usted hacia el sur, al valle o al Cauca? Eso tan peligroso que está, ¿cierto? Sí, porque uno acá en Armenia, pues mal que bien, cuando en Pijao había gente medio rara, pero pues ya uno vive tranquilo, ¿cierto? Sí, medio que sí. Pero váyase al Cauca donde están los de la primera fila a ver si usted quiere irse. Posiblemente ninguno.
Posiblemente no queremos. El Señor muchas veces nos va a mover geográficamente porque necesita que seamos testigos de Él. Posiblemente usted se preguntará, pero ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué cerraron la empresa? ¿Por qué es que no me sale nada aquí? O puede ser que sí, el Señor te puede estar moviendo geográficamente, pero también espiritualmente Él quiere que tú te muevas y que seamos testigos de Él. Entonces el Espíritu Santo le habló y entonces le dice, vamos ahí donde el versículo 28 dice, ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Y Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo, ¿y cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Miren, yo quiero que entendamos una cosa. Felipe obedeció y se fue por el camino y seguramente le tocó irse caminando 80 kilómetros porque él no tenía camello. No tenía mototaxis o no tenía el transporte del tinto, no. Él le tocó irse caminando. Y tras de que le tocó irse caminando, el Espíritu Santo le dice, oiga, acérquese allá a ese carro que está ahí. Y él se acerca y cuando él se acerca escucha que un etíope que no era judío estaba leyendo un rollo que solamente los judíos tenían, leyendo al profeta Isaías. Y él se acerca y lo mira y le dice, ¿y usted sí está entendiendo lo que lee? Y se lo voy a contextualizar. Es cuando usted va donde su abuelita, donde su suegra, y la suegra tiene abierta la Biblia en el Salmo 91, ¿cierto? Ay, sí, tan lindos que son acá. Uno va donde todas las tías y ahí lo tienen en el Salmo 91, en el Salmo 23, ¿cierto? O donde la amiga, o donde la vecina, uno va y ¿qué tienen abierto? Y la veladora ahí prendida. Entonces uno los mira así, uno los mira con mucho amor, ¿cierto? Ay, tan lindos. No, ¿y usted sí entiende lo que lee? Le preguntó Felipe, porque Felipe decía, ¿y usted por qué tiene el rollo sagrado de nosotros? ¿Y por qué está leyendo en arameo si usted es etíope? ¿Acaso usted entiende lo que lee? Pero miren lo que le contestó el etíope. ¿Y cómo va a entender mi vecina el Salmo 23 si yo nunca voy y se lo explico, o el Salmo 91? ¿Cómo quiere que su suegra deje de prenderle la veladora a todos los santos que sabemos que le prenden, ¿cierto? Si usted y yo nunca le predicamos. ¿Y cómo quiere que esas personas que tienen Biblia en la casa y no están hoy aquí con nosotros vengan a crecer espiritualmente si usted y yo, cuando nos acercamos a ellos, nos acercamos criticándolos porque tienen la Biblia abierta en ese salmo? Ayer nomás fui donde mi tía a visitarla, ¿no? Entonces, obvio, tiene la Biblia en el Salmo 91 y ahora le prende una vela a otro santo, yo no sé cuál es. Pero yo de chiquita se las apagaba todas las velas. Y entonces anoche, se la apagué, ¿no? No dejo la costumbre. Entonces le digo yo, tía, se le va a quemar la casa y después el santo no le va a apagarle la casita. Pero hay que explicarle la Biblia a la gente porque entonces ¿cómo van a entender o cómo van a conocer? Romanos 10 dice, ¿y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo quiere que ellos salgan de la religiosidad si usted y yo, que conocemos la Escritura, no se las explicamos? Entonces, el etíope, muy inteligente y seguramente sabía muchos idiomas porque era un ministro muy importante, le dice, ¿y cómo quiere que yo entienda lo que yo estoy leyendo si no hay quien me lo enseñe? El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo me imagino que usted tiene un discípulo, ¿verdad? Porque ese es el mandato de Dios y no necesariamente tiene que ser misionero o pastor para tener un discípulo. Y sigue el texto diciendo acá, el funcionario le dijo, ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario le dijo, ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él.
Y la parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos, su vida en la tierra terminó, no habrá ningún relato acerca de sus descendientes. Yo no sé si hay alguien aquí que nos está visitando por primera vez. Ay, bienvenidos, bienvenidos. Miren, yo acabo de leer eso, ¿usted lo entendió? Cuando a mí me lo leyeron yo no lo entendí, es que yo era como medio... Pero miren, voy a volverlo a leer, dice, fue llevado como oveja al matadero. Yo pensé que me estaban hablando de una vaca o de, bueno, no sé, del matadero municipal. Y entonces dice que el funcionario le preguntó a Felipe, por favor, ¿me puedes explicar la siguiente? ¿Me puedes explicar esto que acabo de leer? Dime de quién está hablando el profeta. ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Isaías 53:7 habla acerca de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. O sea, estaba diciendo que Jesús fue a la cruz, él no se quejó, ¿verdad? Pues a mí me tuvieron que explicar con plastilina porque yo no entendía eso. Pero ¿cómo iba a entender él si él no conocía el contexto del cual estaba leyendo? Y por eso le pregunta, ¿de quién está hablando el profeta Isaías? ¿De él o de otro? Y entonces el etíope eunuco le dice a Felipe, súbase por favor y explíqueme, por favor. No fue Felipe el que le dijo, hola, ¿cómo estás? Quiero visitarte. No, Felipe fue invitado por el extranjero a que le explicara la escritura. Y miren lo que pasó, el funcionario entonces Felipe comenzó a hablar y empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua que impide ser bautizado. El discipulado más rápido de la historia. Yo creo que duraron 3 o 4 horas en el auto. Él explicó desde que el profeta Isaías habló de que iba a venir un Salvador. Le explicó que Jesús había estado en la tierra, había nacido de María, había muerto y había resucitado. Y entonces el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, me quiero bautizar. El discipulado más rápido de la historia. Porque yo sé que hay algunos cuantos que llevan 10 años, 8 años, 7 años en la iglesia y los pastores hay cursos de bautismo, que quién se quiere bautizar. Y entonces este señor entendió rapidísimo qué era el bautismo y es dar fe públicamente de creer en Jesucristo. Y todavía Felipe dudando, mire lo que le contesta. Llegaron a un lugar mientras viajaban por el camino donde había agua y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide que ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Miren lo que hace la obediencia de un hijo o una hija de Dios. La historia secular cuenta que el etíope fue el primer evangelista en Etiopía. Tú y yo podemos tener esos encuentros en el camino con personas que están en una condición como el etíope, eunucos que no pueden dar fruto. Eunucos espirituales que están desechados por la sociedad, en una cárcel, en un hospital, desahuciados por la medicina, donde tú y yo podemos ir y presentarles un discipulado, donde podemos ir y hacer discípulos, porque es una oportunidad para dar testimonio de Él. Las pandemias, las guerras, la crisis económica no nos puede detener como iglesia para dar testimonio de Él. Porque mientras tú predicas, mientras tú enseñas, Él se ocupa de tu casa y de tus finanzas y de tus necesidades principales. El día que yo renuncio, no quería renunciar a mi trabajo porque ayudaba económicamente a mi casa y a mi hermano menor estudiando en una universidad en Bogotá. Pero el Señor me dijo así, yo me ocuparé de tu papá, de tu mamá, los llevaré a un lugar donde fluye leche y miel. Y durante estos 15, 16 años, el Señor los llevó a un lugar donde no solamente fluye leche y miel, sino que también carne. Porque los llevó a un lugar donde es ganadero y hay carne por montones. Y Dios nunca les ha fallado a ellos. Siempre tienen un sustento.
Así de que si Dios hoy te está diciendo y se está acercando al oído y te está diciendo, hey, muévete. Y tal vez no te está diciendo, hey, muévete por el camino que conduce al desierto o por el camino que va para la Tebaida. No sé, el Señor seguramente te está hablando puntualmente a dónde te tienes que mover o a dónde tienes que ir. Pero créeme que a donde tú te vayas y ahorita donde tú te muevas, hay alguien que está en una condición espiritual como el eunuco y que necesita escuchar acerca de Jesucristo. El Señor nos está llamando a ser una iglesia poderosa, una iglesia que entienda el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Él, aquí y allá, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todas las crisis que pasan, Dios las tiene bajo control. A Él el terremoto que azotó a Armenia no lo tomó por sorpresa, ni la pandemia del coronavirus, ni lo va a tomar por sorpresa las próximas noticias que saldrán de rumores de guerra y de pandemias y de todo lo que viene, porque eso dice la Escritura que va a pasar. Y tú y yo, como ya lo sabemos, no podemos estar sorprendidos con eso, sino que es una oportunidad para dar testimonio de Él. Si Felipe no hubiese obedecido, no hubiese alcanzado a ese funcionario muy rico, pero que tenía una escasez espiritual en su corazón. Usted y yo sabemos que muchos van al milagroso, ¿cierto? A mí me llevaban de chiquita y eso me pisaban los pies y me daba una piedra que mi papá me llevara por allá. Sí, yo no sé para qué nos llevaba porque era ignorante. Pero gracias a Dios entendimos después que tenemos un Dios vivo, a un Dios que no hay que ir a adorar a otros lugares, porque Él está aquí, somos templo de su Espíritu. Y no necesitamos ir a adorar a lugares donde Él no está. El eunuco había ido a adorar a Jerusalén, pero se lo encontró por otro camino al Señor, el Señor lo encontró. Hay hombres y mujeres hoy en el Quindío que necesitan que tú y yo le demos testimonio de Él. Jovencitos buscando en fuentes rotas, buscando el amor en lugares donde no deben buscarlo, porque tú y yo no hemos hecho nada por amor. El Señor anhela ¿qué haríamos por amor? Él entregó a su Hijo unigénito. Tú y yo, ¿qué daríamos? Nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros dones, nuestros talentos. Cuando yo terminé la universidad le dije, Señor, un publicista no sirve para nada en la misión de Dios. Y ese día Dios me permitió trabajar como comunicadora social en la traducción bíblica. De hecho, yo quería ser médico misionero, porque toda mi familia son médicos acá en el Quindío. Y yo decía, pues un médico sí, siempre hay enfermos, ¿o no? Siempre uno, ayer estábamos almorzando con mi familia, entonces llegó uno de mis primos ortopedistas y se levanta, ay, vea que me duele la rodilla. Y yo sí, ve, siempre hay enfermos. Pero un publicista, un comunicador social, yo decía, no, ¿para qué estudié esto? Qué fiasco de carrera. Pero el Señor durante estos años me ha mostrado que mi carrera, mi conocimiento lo he puesto al servicio de Él. En algo que ni siquiera yo sabía, ni siquiera sabía que en el mundo hay personas que no tienen la Biblia traducida en su idioma, 3.500 grupos étnicos que necesitan que nosotros vayamos y les hablemos de Juan 3:16 en su idioma. Por eso el Espíritu Santo, cuando bautizó, no bautizó en lenguas angelicales, bautizó en lenguas culturales, en grupos étnicos, porque Él nos llamó a ser discípulos a todas las naciones. El Señor nos está dando la oportunidad de poder ser testigos de Él por amor aquí, pero también allá. Yo quiero invitarte que oremos en esta mañana juntos y que tú puedas decirle, Señor, acá está mi vida, aquí estoy yo como Felipe, soy miembro de una iglesia, conozco la verdad y necesito que me llenes de tu poder. Y le damos la bienvenida a la pareja que está hoy aquí. Bienvenidos, están en el mejor lugar. Quien los haya invitado
o como hayan llegado, están en el mejor lugar que pueden estar, porque aquí van a encontrar respuesta para su necesidad. Y en medio de la dificultad, la aflicción, Dios les va a proveer. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres un Dios que suple, un Dios que en esta mañana nos está llamando a llenarnos de amor. Llénanos del poder del Espíritu Santo para ser testigos en mi empresa, en mi trabajo, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde me has puesto, con la familia que me has puesto, Señor. Que yo pueda amarlos como tú los amaste en la cruz. Que yo pueda dar testimonio de ti, Señor, cuando vaya a un almuerzo familiar. Cuando vaya, Señor, por las calles, en el transporte público, Señor. Siempre va a haber alguien que necesite escuchar de una voz de esperanza y de amor, Señor. Permite que de este lugar, Señor, de esta casa, Señor, hayan muchos hombres y mujeres que se acerquen a casas, a familias que están destruidas, que están cansados, que están a punto de divorciarse, a hombres y mujeres, a jóvenes, a jovencitas que están a punto de tomar decisiones incorrectas porque no han sido abrazados por el amor tuyo, Señor. Permítenos abrazar al vecino, a la vecina, al de la tienda, al empresario, al político, a ese que es corrupto también, porque él necesita dejar de ser un eunuco espiritual para poder dar fruto. Señor, permite que de este lugar muchos de nosotros vayamos, nos movamos de nuestra comodidad para ir donde hay necesidad, Señor. Señor, que de esta ciudad del Quindío, Señor, se escuchen cosas buenas. Que la prosperidad, la bendición tuya esté con la iglesia, para que otros vean el poder tuyo en medio de nuestras finanzas, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestras familias, hogares que se respetan, que se aman, porque hay un Dios poderoso, Señor. Que quitemos de nuestro vocabulario la queja, la escasez, la tribulación, y pongamos en nuestro vocabulario el vocabulario del cielo, del reino, la llenura del Espíritu, el gozo. Que nos aferremos a ti, a la verdad, a la cruz, y que podamos ser plenos en ti, jóvenes gozosos, que no necesitemos de cosas externas para ser felices. Que podamos enseñarle a los niños, a las familias, el gozo de la Escritura, poderles explicar el Salmo 23, el Salmo 91, que nos acerquemos con amor y por amor. Señor, hay mucha necesidad aquí en Armenia, en cada una de las ciudades alrededor, pero también en Colombia y en el mundo. Levanta de este lugar hombres y mujeres que quieran ir, que quieran aportar, que quieran dar su vida por ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos todo honor y toda gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén.